Hay una palabra que mientras estábamos en adoración venía a mi mente, y cuando Dios habla con Abraham, un hombre que no tenía más expectativas, que solamente ya estaba en una situación de confort, estaba en una situación de tranquilidad y esperaba que los años pasasen y Dios se acordase de él. Pero sin embargo, en esa situación, bajo esa realidad, Dios cambia y lo saca de situación de confort y le da una palabra. Y le dice: en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. De tus lomos, de ti sacaré, de ti voy a proveer un cambio radical en todo un sistema. Y se fijó una persona que no tenía la vitalidad y la juventud de gran parte de la asamblea que está acá, sino que Dios habla en los lugares menos esperados, en las convocatorias quizás a lo mejor menos expectantes, en el momento en donde menos esperas. Allí en medio de esa realidad Dios suelta y tiene una palabra para nosotros. Y esta tarde Dios tiene una palabra para ustedes. ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra de Dios para nosotros? Bueno, si hemos venido con esa expectativa, ténganlo por seguro que Dios así lo va a hacer. Familia es el cuerpo al cual hoy día están afectando. De cada 100 personas que se casan, 160, 170 matrimonios piden el divorcio. Así está la tasa de los que se casan y de los que se divorcian. Hay un mundo que está atentando fuertemente contra esto. Y lo que tiene que ver con esta instancia es porque estamos viviendo en un mundo cada vez más individualista, en un mundo que está frecuentándonos y nos está atosigando, por así decirlo, nos atora todo este proceso que hemos estado viviendo y experimentando. Hoy es tiempo de parar un poco este accionar y detenernos. El detenernos no tan solamente tiene que ver con el aspecto religioso, sino que tiene que ver con el aspecto de qué necesidad queremos plantear a Dios en esta hora. Como familias nos rendimos a los pies de Cristo cada culto. Como familias nos rendimos a los pies del Señor en cada situación que nos esté afectando. Cada vez que entramos en adoración vemos esto. Pero hay algo que es digno de admirar. Mientras invertimos tiempo en entretención, mientras invertimos tiempo en los pasatiempos, mientras invertimos tiempo en estudiar, en trabajar, en proyectos y en metas y en objetivos, mientras más actividades de esa índole tenemos, más nos alejamos de Dios. Porque ya Cristo no es el centro, sino que es parte de un circuito de acciones y de actividades. Cuando tienes a Cristo metido en ese tipo de actividades, lo tienes por allá como última instancia. Pero cuando Cristo es el centro de todo, en donde converge todo, de donde nace y termina todo, de verdad que la vida de familia se va a ver transformada. Les quiero hablar un par de minutos desde la experiencia pastoral y de la experiencia de matrimonio y de familia. Llevamos 35 años de casado. Algo me asiste de poder compartir. 35 años de matrimonio, 3 hijos, una compañera de 35 años, matrimoniales porque nos conocemos de más. Y cuando hablamos desde esta perspectiva, hoy podemos decir que cada familia que ha sido rescatada, Dios la rescata con un propósito. Imagínate, más de 35 años, 3 hijos, y hablar de la familia y que tu esposa no esté, ni estén tus hijos, no tiene sentido, quedará en el discurso. Pero hoy creo que es importante hacer presente esto, que vaya juntamente con lo que dices, con el ejemplo. Nadie puede hablar de un tema si no tiene una trascendencia en las personas. Y hoy honro al Señor porque nos da este grado de compromiso más fuerte y más férreo con la iglesia,
de todos los tiempos. Podemos estar con nuestros hijos desde siempre. No hay un solo domingo en que no estén. Pero ¿por qué se llega a esta instancia? Y alguien te puede preguntar y te puede decir: pastor, ¿usted cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? Dígame el secreto, dígame la fórmula, dígame, por favor, cuénteme, porque yo estoy sobrepasado con lo que estoy viviendo. Ahí viene la palabra de Dios. Y vienen los mandamientos. Y cuando Dios le dice al pueblo, dice: bueno, y repetirás estas palabras cuando andes de camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. No es tan solamente el día miércoles o el día jueves o el día del culto, con donde tengamos que escuchar una palabra, sino que esto es permanente, esto es un sistema de vida. Es algo que está impregnado dentro de nosotros, es una esencia que se ha tomado dominio de nosotros y lo hacemos con mucha alegría y nos rendimos ante Dios, porque en el tiempo vemos que la perdurabilidad de lo que Dios un día instauró en nosotros se mantiene como el primer día. Y esto no es nuestro énfasis, no es nuestro empeño en querer aparentar de que mientras más años, hoy, qué felicidad. Pasaremos momentos difíciles, habrá crisis, pero todo es sostenido por el hilo conductor que se llama fe en aquel que todo lo puede. Familia, escúchenme, familias de la fe han sido citados hoy para tener a contar de esta hora una responsabilidad. Así como adoramos en el templo, tenemos que adorarlo en casa. Compartíamos hace un par de minutos atrás con el pastor Johnny, que nos honra con su presencia también, desde Uruguay, allí en sobremesa. Y decíamos y contábamos un poco la anécdota con los chicos. Y me ponía a orar con ellos, chicos, 3, 4, 5, 6 años. Y antes de acostarnos, porque yo recibí esa enseñanza. Yo recuerdo que cuando estaba en mi dormitorio, aparte de tener los afiches, tenía un versículo bíblico, hermano, que yo me lo leía cada vez que despertaba y cada vez que cerraba los ojos antes ya de irme a dormir. Era una lectura obligada. Mi padre estratégicamente lo puso allá enfrente. Y dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tan solo en ti estaré confiado. Y me han seguido más de 40 años ese versículo y nunca más se me olvidó, porque estuvo estratégico allí enfrente de mi dormitorio. Tomado de esa perspectiva, llegaba a la habitación de los hijos y comenzaba a orar con ellos. Y a orar, no una oración elocuente, sino una oración a su nivel. Y las palabras eran las siguientes: Señor Jesús. Y el pequeño decía: Señor Jesús, te damos gracias. Y venía la repetición. Era como una oración confesional, ¿se acuerdan? Y ellos repetían todo lo que yo les iba diciendo. Y teníamos una oración que tenía que ver con la realidad que nos estaba rodeando. Y orábamos por cada hermano, por cada familia. Y si a mí se me olvidaba alguno, él se acordaba. Y por el hermano fulano de tal, y por este otro hermano. Y entonces, como jugando, pero integrando y marcando con la fe. Eso es lo que queremos compartir. Es lo que está ausente hoy, porque el mundo nos priva muchas veces de esta gran bendición de poder compartir con los nuestros en la intimidad. Ir al dormitorio de los chicos, orar por ellos. Ir por la mañana y despertarlos y decirle que buen día que Dios nos ha dado. Ir y sentarte a la mesa a rogar a Dios y dar gracias por los alimentos. Tenemos uno que cuando estaba pequeño, nosotros como que de repente él llegaba un poquito más tarde a la mesa y ya habíamos pedido la bendición. Y él llegaba y pedía su propia bendición, porque él tenía que estar parte y ser parte de eso. Entonces cuando ella sabía que estábamos pidiendo la bendición, como que se apuraba para poder ser parte. Entonces esas cosas que tienen que ver con algo tan simple, con algo tan sencillo, es lo que la palabra nos instruye. Y cuando te levantes, y cuando te acuestes, y cuando vayas de camino, vale decir, hermanos, entonces, que esto de la adoración no es la música. No es tan solamente un arpegio de guitarra en forma lenta.
no es ir a las emociones, es ir mucho más allá, es ir a la presencia de Dios con nuestra familia, con nuestros hijos. Y al levantarte y al acostarte, y cuando vayas de camino, cuando vayas con Él de la mano, cuando lo lleves al colegio, cuando lo vayas a buscar del colegio. Si hay algo que los niños nunca se van a olvidar, es cuáles fueron tus pláticas con ellos. ¿Sabes que los míos hasta el día de hoy se acuerdan de que cuando yo lo iba a buscar al colegio era el algodoncito, el helado, o era el dulce o el caramelo que le comprábamos al señor que estaba fuera del colegio? Y se acuerdan siempre de eso. Pero también se acuerdan de la palabra, se acuerdan de la instrucción. ¿Qué nos pasó? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Por qué tenemos que lamentar tantas cosas, tantas tragedias, tantos dramas, tantas víctimas, tantas mujeres golpeadas, tantos matrimonios y tantos divorcios? ¿Qué es lo que dejamos de hacer? ¿Qué es lo que dejamos de frecuentar? ¿Dónde fue en donde abandonamos nuestra responsabilidad? Hoy me asiste esa responsabilidad de hablarle a estas generaciones jóvenes y decirle: el matrimonio no es tan solamente estar con una mujer y tener un proyecto de vida juntos. El matrimonio es constituir familia. Y el constituir familia no es tan solamente procrear, sojuzgar, dirigir y administrar. Significa también traer hijos, no para el mundo, sino para el reino. Y cuando declaramos esto, mis hijos no nacieron para ir al infierno, mis hijos han nacido para ir al cielo. Entonces tú trabajas con esa instancia y te tomas en serio ese desafío, porque entonces podrás entender y comprender que el innombrable no va a tener éxito contra los tuyos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, para la gloria del Señor. Hay un fenómeno que hoy día está ocurriendo en la sociedad contemporánea. Los muchachos ya no se están cansando. Y cuando hay encuestas de convivencia, ¿y usted con quién vive? Con mi pareja. Entonces ya la palabra es pareja. No sé si es pareja o es dispareja, pero en fondo es su pareja. Alguien le preguntó a mi señor padre que cómo se llamaba su pareja. Y escúchame la respuesta que le dio. Señorita, discúlpeme, pero yo no tengo pareja. Yo tengo esposa, le dijo. Por algo me casé. Hoy los muchachos se están dejando para bien tarde esa responsabilidad. 35 y 40, algunos por allí están asumiendo porque tienen que estar maduros. Y pareciera ser que el sol ya no pega tan fuerte, que cuesta que haya cierto grado de madurez. Cuando hacemos nuestras charlas matrimoniales le preguntamos: ¿y usted por qué se casa? ¿Para qué se casa? Y muchas veces es triste escuchar y oír de cada uno de los contrayentes: porque estoy aburrido en casa, porque es lo mismo estar en casa que con él o con ella, porque tengo que hacerle esto a mis hermanos, y porque en vez de hacerle esta misma cosa del lavado, el planchado y la comida a tres, mejor se la hago a uno. Y ya que me pregunta, pastor, ¿y usted? Yo asumí un compromiso. Pero ¿y el amor? El amor es un sentimiento. Y los sentimientos tienen esta curvatura que a veces es tan explosivos, que a veces son tan pasionales, pero que a veces tienen esa decadencia y que se va en la profundidad en caída libre, que no sabes a dónde te va a llevar.
Imagínate si tu vida familiar dependiese de esa emoción. El fundamento de toda familia y de todo matrimonio tiene que ser el compromiso. He adquirido un compromiso ante Dios, ante estos testigos y ante la ley natural. Y cuando te asiste eso, hermano, es más que un cordón de 3 dobleces. Sabes que el que tiene un compromiso no lo disuelve fácilmente. Hoy día la ley faculta para que se rompan estos compromisos. Las estadísticas son frecuentes. Estadísticamente se ha comprobado que hay gente que no dura un año casado y va donde el señor del registro civil para desarmar todo el cuento. Porque claro, hay una posibilidad y hoy día está socialmente aceptado romper un compromiso de esa magnitud y con ese estado de responsabilidad, hoy día está dentro de todos los márgenes. Quiero hablarte y decirte en esta hora, en el nombre de Jesús, la familia, para que se mantenga unida, tiene que estar unida también en oración y en búsqueda a Dios. 30 años, 32 y 33, nuestros hijos ya mayores, y verlos con el compromiso como si fuese el primer día, hacen que uno crea mucho más fuerte que más que el mensaje es nuestro comportamiento. La forma de enseñar puede variar de uno a otro. Podemos tener métodos distintos, podemos tener métodos que tengan que ver con instrucción primaria cuando están recién creciendo. Pero hay algo que me he dado cuenta. El más grande mensaje que podemos dar a nuestros hijos es nuestra propia perseverancia. Vinimos a adorar al Señor como familia. Y esta adoración tiene que estar prendida hoy acá para llevarla de vuelta a casa. A los matrimonios más jóvenes no vayan a cometer este error de no adorar a Dios junto a sus hijos. Y no se les vaya a ocurrir ponerle primero la camiseta de su equipo favorito y no traerlos al templo. Porque lo que primero que hacemos los carnales, vamos y le compramos a la medida y salió del tanto. Primero es hijo de Dios. Hoy es tiempo de ir cambiando de a poco. ¿Sabe cómo podemos impactar a esta sociedad? Empezando por nuestras propias familias. Viene un proceso de cambio que no va a empezar en las políticas, que no va a empezar en los equipamientos de los gobiernos. El proceso de cambio comenzará al interior de nuestras propias familias. Tus hijos y los hijos de tus hijos serán el fiel reflejo de una familia feliz y de una familia que está consolidada frente a Dios. Ya no nos mirarán como bichos raros, sino que verán, oye, tú marcas la diferencia. Te quiero contar algo. Tengo más de 60 años. Se me nota, ¿no? ¿Sabe cuál es la dicha de tener 60 años? De todavía tener el regazo materno y llegar allí. Llegar a aquel lugar que es incomparable. Sentir el latido del corazón de aquella mujer que te soportó durante 9 meses en su barriga, que te ha soportado 60 años, que con una sola mirada sabe lo que te está pasando, que sabe lo que debes comer y lo que no debes comer, que sabe hasta cuando llegas y cuando te levantas. Y todo eso es impagable,
porque hasta el día de hoy puedo disfrutar de esa experiencia y trasladarme un par de metros y sentarme con los míos, sentarme en mi medio ambiente, en donde papá manda, donde papá tiene el sillón a la cabeza de la mesa. Hola, ese era el lugar de papá. La cabecera de mesa es el lugar de papá, de acá el de la mamá y después los hijos. Y yo voy para allá y ya no me siento en la cabecera de la mesa, sino que me tengo que sentar al lado, porque ya soy hijo. Pero ¿sabes? Pueden cambiar los muebles, puede cambiar la infraestructura, puede cambiar el adorno, pero el ambiente es el mismo. Porque en los dos ambientes se honra y se bendice el nombre del Dios Todopoderoso. Familias, es tiempo de llevar nuestra adoración del culto al interior de nuestros hogares. Es tiempo de decir: Señor, no tan solamente te voy a honrar en el templo, sino que esta adoración la llevaré al lugar de la intimidad. La adoración es una de las claves que nos conducen realmente de cómo y cuándo estamos amando a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos en adoración. No podemos decir te amo, papá, pero no hay una adoración genuina, auténtica. No hay un fluir del Espíritu en nuestro corazón. Me costó lograr entender esto. Pensaba que la adoración eran los himnos más suaves, más pausados. Pero cuando tú entras en la intimidad con Dios, te das cuenta de todo eso. Las palabras nos enseñan que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Amén. Muy bien. ¿Y qué pasa con la adoración en familia? Te voy a hablar de uno de los entornos más conocidos. Usted conoce a su familia. Usted sabe cómo es su familia. Algunas son más luchadas que otras. Otras son más calmadas que otras. En algunos hay un torbellino, un torrente, y en otros un silbido suave y apacible. Depende cómo seamos nosotros, es cómo van a ser nuestras familias. Hola. Depende de ti el ambiente que tendrás en casa. ¿Amén o no amén? Depende de ti cómo esté el ambiente en casa. Si te levantas de mal humor, imagínate cómo va a estar ese ambiente. Va a indexar, va a contaminar al resto. Pero si en ti hay un cántico y hay adoración, ¿qué va a pasar en casa? Va a haber un ambiente tranquilo, porque es muy importante. Es muy importante que cada integrante pueda distinguir qué es lo que está pasando en su corazón. Ya no hablamos desde la mente, hablamos desde el corazón. Adoramos a Dios con nuestra mente y con nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, pero también con una actitud que se tiene que ver reflejada en nuestros hijos. Quiero dejar un par de minutos esto como reflexionen ustedes. ¿Se ha dado cuenta que cada mueble tiene un lugar en nuestra casa? Y generalmente, de acuerdo a cómo se van cambiando el mobiliario o qué es lo que se usa, vamos cambiando de posición. Tenemos la sala de estar, tenemos nuestro comedor, está la nevera, tiene un lugar, la cocina tiene su lugar, y de ahí no la cambia, no la saca nadie. Cada mueble tiene su lugar. Y llegamos a los lugares que son verdaderamente templos, porque hay un lugar en la casa que se transformó en un templo. Se frecuenta mucho. Y es donde está la pantalla gigante, el LED. Y mientras más gigante es, parece que ese Dios es más potente, porque más atrae. Y tiene sus pequeños demonios. Los joystick. Hermano, yo ayer me daba cuenta y decía, los futboleros
tenemos la capacidad de estar 45 más 45 son 90 minutos, más 15 de intermedio son 105, son 120 minutos. 120 minutos son 2 horas. Podemos estar tranquilamente 2 horas sentados en un sillón, viendo como 22 personas corren detrás de un balón. Y arengamos y nos ponemos hasta un poco exabruptos, en el sentido de que mira lo que hizo, y comentamos y somos directores técnicos, y yo iría a este cambio, pero ¿cómo es posible? La estrategia. Hermano, y estamos 1 hora y cuarto, 1 hora 20, 1 hora 45, máximo 2 horas en el templo, y no tenemos 0 participación. Hola. Y con ese espíritu, hermano, no vamos a entrar nunca en adoración en casa. Si tu hijo no te ve adorando en el templo y tú lo quieres ver y lo invitas a adorar en casa, va a decir, ¿y a este qué le pasó? ¿Cómo? En el templo tiene una actitud y en casa quiere que... Es tremendo, hermanos. La consecuencia hace una cultura. La consecuencia hace que tu vida sea transformada y sea cambiada. Para formar un músico no basta una oración. Para formar un sermón no basta una noche tan solamente de lectura bíblica. Tiene que haber una experiencia, tiene que haber un encuentro, tiene que haber una sensibilidad. El músico se expresa a través de las cuerdas, a través del piano, a través de las pautas, a través de la música. Esa es la expresión del músico. Allí va todo lo que quiere comunicar. Pero para eso son horas y horas y horas de estudio. Cuando vas a un concierto y escuchas las melodías y ves que todo cuadra, todo sinfónico, todo en su tiempo, todo en su ritmo, y hay un solo tipo que lo está dirigiendo. No es una varita mágica, no es Harry Potter. El tipo tuvo que tener una trascendencia y una comunicación para que los músicos estén atentos a cada movimiento de la partitura. Si no hay ese feedback, si no hay ese encuentro, si no hay esa sintonía con Dios, podemos llenarnos de actividades, pero no vamos a andar al ritmo de su gloria. Familias, para ser fortalecidas y bendecidas, tenemos que también tener un lugar, un altar de adoración en casa. Y el compromiso en esta hora es: ¿qué disposición tenemos para que en nuestra casa haya un altar de adoración a Dios? No vas a levantar un templo, un lugar, 1 hora, un par de minutos. Ay, muchacho, antes de acostarse, venga. No, es que tengo sueño, que estoy cansado, que no, venga. En mi generación no había ninguna excusa para orar. No es que tiene muchas tareas la niña, no había nadie que intercediera por otro. Es hora de orar. Llegó la hora de la oración. Antes de acostarse hay que orar. Nada que la tarea, que tengo que el WhatsApp, que me están llamando por teléfono, Allí estábamos todos orando. Y muchas veces nos quedamos dormidos orando, porque los viejitos se mandan oraciones, ¿o no, Johnny? 40 minutos el papá, 38 minutos con 90 la mamá. 1:30 de oración, hermano, y no había que levantarse ni nada. Y gracias a esa práctica de esa generación, nuestros hijos fueron también trastocados, porque hubo una práctica al interior de la casa. Hoy tú invitas a alguien a orar en la casa, te hace muecas, te hace carita, es como lo más fome. Como pastor llegamos a la casa en el que tienen hijos, hermano, vamos a orar. A orar. Y les da vergüenza orar. Pero anda a quitarle el joystick. El pastor va a pedir la bendición, baja el televisor. ¿Ah?
Y hay que bajar televisión, vamos a pedir la bendición. ¿Qué es eso? Porque hay una disasociación de lo que pasa en el culto con lo que se está viviendo en casa. Hay un divorcio entre la realidad que vivimos en el culto y en el templo y lo que está viviendo en casa. A eso súmale que tan solamente vienen de una vez en cuando los días domingos. Entonces esos hijos de los hijos de la iglesia se están criando de lejos. Hay un discipulado por correspondencia que de vez en cuando les toca la clase. Hola, sonríe que el Señor te ama, decía mi predicador favorito. Sí, pero es que ahora yo tengo nietos nomás. Bueno, hay algo importante en esto. Cuando Pablo reconoce en Timoteo de la fe no fingida que hubo en quién, en su madre y en tu abuela. Si le fallaba la madre, la abuela estaba para refrendarlo. Hola. No, es que eran los papás, no, no, papá. No, hermano. Órale. Aquí le oramos, le cantamos y adoramos al Señor. Amén. Aleluya. Así que no le dé espacio al que anda tratando de confundirnos. No le dé lugar, no le preste no le dé ni un solo centímetro, porque este es muy habilidoso. Y al levantarte, y al acostarte, y cuando andes de camino, y cuando vayas a trabajar, amén, y cuando bendigas en el templo, en todo lugar, Dios les bendiga, amados. Que Dios arroje bendición. ¿Cuántos quieren cambios en su familia? ¿De verdad que quieres un cambio en la familia? El cambio empieza por la adoración. Es triste, hermanos, y me parte el alma cuando veo hermanas que llevan 20 años en la iglesia y llegan a pedir la oración por sus hijos. Pastor, le pido la oración por fulano de tal, porque ya no quiere venir más a la iglesia. Y aquí una recomendadita de pasadita. Cuidadito con ponerse a platicar en la mesa después de almuerzo de los acontecimientos que suceden en la iglesia. Porque si el muchacho está débil y usted le comente que en la iglesia hay dificultades, ¡wow! Hermana, usted no está edificando a nadie. Usted le está dando el gusto a su lengua y está destruyendo a los que lo están escuchando. Entonces en su casa no va a entrar la paz ni va a entrar la bendición. Amén. Aleluya. Y hermano, ¿y usted qué le comentó? ¿Y usted qué le dijo? No, yo les cuento todo, porque yo cuando llego a la casa les cuento dónde tuvo el mensaje y les cuento todo. Ojo con lo que cuenta. Retener lo bueno y desechar lo malo. Cuando compartas, entrega lo bueno y lo demás ora para que Dios haga el cambio. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Muy bien, puesto en pie, por favor. Ay, pastor, yo estoy orando para que en la iglesia haya cambios. Yo estoy orando para que el Señor mande una palabra reveladora. Señor, pastor, ¿sabe qué? Yo estoy muy preocupada por la iglesia, porque yo pienso y necesito y deseo de que haya una unción del Espíritu Santo tremenda, de que Dios se mueva. Hay un mover de Dios en la iglesia y Dios nos use para su gloria. Estoy orando en eso. Amén, hermano, sí. ¿Y cómo están en casa? En casa tengo un infierno, pastor. Hola. Para que la iglesia cambie, el cambio empieza por nuestras propias casas para la gloria del Señor.